siempre es una alegría poder compartir los hermanos en Cristo con las personas que quieren acercarse a Él. En fin, estar aquí por la gracia y la misericordia del Señor Dios. Qué bueno. Como pueden ver, el título de la prédica es Fruto de Justicia. Fruto de Justicia. La Biblia habla mucho sobre el fruto. El Señor recurre mucho a ese símil del campo, de la semilla, de la siembra. Y es que nosotros cuando vemos el fruto, si es agradable, si es un fruto sano, fresco, es apetitoso y es deseable. Y nosotros vemos el fruto y ya, queremos tenerlo. Pero lo que no nos detenemos a pensar, porque obviamente no lo hacemos así, porque vamos es a lo que deseamos en ese momento, es que para tener fruto hay que tener un proceso. Y es un proceso que toma tiempo. Ese fruto que nosotros vemos ahí en la estantería o en el frutero o donde lo veamos en el campo, ha tenido un proceso que implica tiempo, un proceso que implica esfuerzo, un proceso que implica transformación, un proceso que implica manejar el medio, el ambiente, el clima, soportar diferentes situaciones. Para poder llegar a ser fruto hay que pasar por todo ello. Y es un proceso que implica muerte, porque esa semilla que se sembró murió para que naciera ese fruto. Y por eso el Señor siempre habla sobre el fruto, y habla del fruto del Espíritu Santo. Y para tener el fruto del Espíritu de Dios hay que tener el mismo proceso que cualquier otro fruto, igual. ¿Sí? Tiene que ser sembrado y tiene que ser cuidado y pasar por todo el proceso y por todas las etapas necesarias para que dé el fruto. Y también ahora nos habla del fruto de justicia. Y vamos a mirar en detalle lo que el Señor dice con respecto al fruto de justicia. Vamos a la palabra del Señor Dios. Siempre les digo, tomen nota, rayen su Biblia, resáltenla, saquen sus papeles, confíen en la memoria escrita, en la memoria hablada, en la memoria que tienen en su mente, en el Espíritu Santo, pero confíen en que hay que dejar algo siempre visible. Entonces vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor Dios en esta carta. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Es hermoso este pasaje que escribe lo que realmente nos une. Cuando nosotros vemos que Pablo en esta carta, en la condición en que él estaba en ese momento, escribe, es lo que está hablando, es que nosotros somos uno solo, somos un cuerpo, y que la oración es un factor importante para mantener la unidad de ese cuerpo y mantener la relación entre unos y otros. Dice que él pide en oración. Esto lo que refleja es que la oración es trascendental para la unión entre unos y otros y para mostrar y manifestar la transformación que nosotros tenemos en nuestra vida por el poder de la palabra del Señor Dios. El pueblo del Señor Dios es un tejido social que está unido por el hilo grana de Jesucristo. Es decir, cuando nosotros somos pueblo, entendemos que tenemos un cuerpo, que tenemos una correlación, interactuamos y dependemos uno del otro, y uno con el otro traemos beneficio, cuidado y crecimiento. No puede un cuerpo crecer de una manera sin armonía, sin integridad, porque termina siendo un cuerpo extraño, un cuerpo raro,
algo que no es normal. Cuando un cuerpo no crece armónicamente ya no es un cuerpo normal. Y nosotros debemos entender que como cuerpo y como pueblo y como iglesia debemos crecer armónicamente. Y Pablo habla a través de la oración diciendo, lo que yo quiero es eso, ese crecimiento. Es decir, la oración a través de Pablo empieza a tener un propósito claro y definido. La oración debe ir mucho más allá de lo personal y de lo particular, y la oración me debe llevar a integrarme a todo el cuerpo, a sostener todo el cuerpo y a hacer vivo mi relación en el cuerpo. Es decir, yo debo ser un miembro activo, y la oración es importante y necesaria para participar como miembro de ese cuerpo. Entonces, Pablo lo dice, yo oro para que ustedes tengan un resultado, un propósito. Entonces, como somos un tejido social, la única manera de que ese tejido social sea fuerte, sea único, sea manifiesto y tenga las características de lo que debe ser un pueblo, una nación, una iglesia de Cristo Jesús, debe estar siempre en las manos del Señor Jesucristo y sostenida por Él. Porque lo dice el mismo Pablo en Efesios, dice que ya no somos niños fluctuantes llevados por doquier todo viento de doctrina. La iglesia como cuerpo tiene que crecer. Muchos de los que yo veo acá llegaron siendo niños, bebés de brazos, y hoy son grandes y han crecido y están fortalecidos. Es normal el desarrollo que han tenido. Es normal el desarrollo que han tenido. Ahora bien, nosotros como iglesia y como cuerpo tenemos que crecer, y debemos crecer armónicamente. No expandirse simplemente por expandirse, sino crecer, porque una cosa es crecer hacia lo ancho, ¿no? Lo que nos pasa a algunos. Y otra cosa es crecer hacia la estatura del varón perfecto. Entonces dice que una de las razones por las cuales el cuerpo crece es porque ya no somos niños y ya no somos fluctuantes. La iglesia no puede ser una iglesia fluctuante, la iglesia no puede ser una iglesia que duda, la iglesia no puede ser una iglesia que busca acomodarse o que se le acomoden las circunstancias a sus intereses particulares. Cuando nosotros entramos a la iglesia, cuando entramos a un cuerpo de Cristo, renunciamos a nuestros intereses. De lo contrario, no crecemos. Imagínense que parte de tu cuerpo no se acople a tu pensamiento. Diga, no me interesa, yo no me sujeto a lo que es usted. Y la mano se revela. Entonces, ¿qué tal que mi mano quiera ser independiente? Entonces, como yo no estoy de acuerdo con lo que usted piensa y hace, le va a dar una cachetada. Entonces vive uno cacheteado, tiene porque esta anda diferente. ¿Cierto? Eso no tiene relación. Cuando una mano está injertada en el cuerpo y que hace parte del cuerpo de Cristo, como somos nosotros, se somete a la cabeza. No sigue siendo independiente. Por lo tanto, la mano llega y renuncia a sus intenciones, renuncia a sus intereses, renuncia a su particularidad y empieza a tener los intereses y la particularidad del cuerpo de Cristo que está regido por la cabeza del Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice, ya no somos niños para estar fluctuando en eso, y ya no somos llevados por cualquier viento de doctrina. La iglesia que crece sanamente es una iglesia fundamentada en la doctrina de la palabra del Señor Dios. Es una iglesia doctrinalmente sana, porque la sana doctrina es la que te hace crecer como individuo y crecer como pueblo y crecer con identidad. Entonces hay que pasar de la etapa del ser niño para estar en una etapa más madura. Y dice que hay estratagemas de hombres que engañan y emplean las artimañas, las astucias del error. Cuando una iglesia es fluctuante, es una iglesia proclive a escuchar cualquier doctrina. Es una iglesia proclive a hacer su propia doctrina, a hacer su propia palabra, a acomodarla a su interés particular, a que esa mano haga lo que se le antoja tomando la palabra de Dios. Fíjense que Pablo en ese momento es muy claro y muy lúcido, porque ya incluso estaba terminando su ministerio. Entonces, mis amados, hay muchas doctrinas humanas,
hay corrupción, hay artimañas, hay mentira y hay engaño. Y quien es niño no las va a percibir y va a caer en ese mismo engaño. Dice, ¿cómo evitamos eso? Dice ahí en el mismo Efesios, sino siguiendo la verdad en amor. La única manera de crecer mentalmente, intelectualmente, es en la verdad. La mentira no da crecimiento. Es la verdad la que te da crecimiento. Es la verdad la que te hace realmente articularte unos con otros. A nosotros, ¿quién nos une acá? La verdad. A nosotros nos une la verdad. Y la verdad es la que nos ha dado crecimiento. Y así evitamos caer en la trampa. Y dice que con esa verdad, siguiendo esa verdad, en el amor de Cristo Jesús, vamos a crecer en todo, en aquel que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. O sea, ¿quién te da el crecimiento? ¿Quién te da el crecimiento? La cabeza. Si yo estoy articulado y metido en el cuerpo y me someto y me sujeto a esa cabeza es la que me da el crecimiento, me da la libertad, me da el conocimiento, me da la funcionabilidad, me da el gozo de pertenecer a un cuerpo vivo, sano y creciente. Y entonces mi militancia en Cristo es diferente. Dice, y de esa cabeza que es Cristo, dice que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De acuerdo con el llamamiento, de acuerdo con los talentos, de acuerdo con lo que el Señor ha dado, nos da crecimiento. Por lo tanto, cada uno va a crecer con lo que el Señor le ha dado, porque está sujeto a la palabra del Señor Dios. ¿Estamos? Entonces, si nosotros creemos que aceptamos y entendemos este ejemplo tan claro, tan lúcido, que nos demuestra que no somos piezas sueltas, vamos a tener un crecimiento sano. Esto que acabo de leer está en Efesios 4, 14 a 16. Efesios 4, 14 a 16. Ahora, muy bien. ¿Cuál es ese hilo grana que, aparte de la muerte de Cristo, que aparte de la redención en Cristo Jesús, Él nos deja para articularnos? Hay un elemento ahí que nos une y nos fortalece y que nos da el crecimiento y la seguridad de pertenecer. Eso se llama la oración. Una de esas coyunturas con las cuales el cuerpo de Cristo se articula es la oración. Y la oración tiene una connotación y una profundidad tal que a veces nosotros menospreciamos la oración, incluso a nivel individual, incluso en lo personal y en lo íntimo. Orar no es fácil. Precisamente, ¿por qué? Porque orar me lleva a codepender de los demás. Orar me lleva a generar una dependencia con el Señor Dios, y orar me implica aún morir a mis propias intenciones, porque cuando yo oro de acuerdo con la voluntad y la palabra del Señor Dios, y no buscando lo que yo quiero, sino hacer la voluntad del Señor Dios. Y esa es una lucha permanente. Cuando tú entras en tu oración íntima, vas a tener muchas cosas que limpiar, que cambiar, que enfrentar y que batallar. La oración es una oración de batalla, porque uno batalla para orar. Nadie puede decir, yo soy un duro para orar. Habrá momentos en que la oración ni siquiera fluye. Habrá momentos en que uno escasamente dice, Padre, no tengo ni idea qué decirte. Y cuando uno a veces no tiene que decir, es mejor no decirlo, porque para eso está el Espíritu Santo. Cuando uno no sabe realmente lo que tiene en su corazón, dile, Señor, vengo a que tú me develes lo que tengo guardado y que yo aún no he visto. Vengo a que tú me pongas en situación, me pongas en el sitio. La oración es eso. Es realmente una transformación en mi pensamiento. La palabra dice que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Renovados en el entendimiento. ¿Sabes dónde te renuevas tú? En la oración. Porque cuando tú oras te estás dando cuenta si mentalmente estás cambiando. Porque si tu oración es la misma de siempre, eres el mismo de siempre. Si tu oración simplemente busca lo epidérmico, es porque eres epidérmico. Si la oración busca
algo específico, es porque tú eres eso específico, porque nadie te está oyendo ahí si no estás en comunión supuestamente con el Señor Dios. Y otra cosa, cuando uno ora equivocadamente, hay que darle gracias al Señor Dios que no responda a las oraciones. ¿Alguna vez hemos orado equivocadamente? Claro, muchas. ¿Cuántas veces no hemos deseado el mal para nosotros o para otro en oración? Cuando decimos, Señor, la venganza es tuya. Entonces uno dice, no, es que eso lo dice la Biblia, pero tú lo dices es, la venganza es tuya, acábalo, destrúyelo, arruínalo, destrózalo, lo quiero ver vuelto polvo. El Señor dice, tú no sabes qué estás pidiendo. ¿Ah? Gracias a Dios que cuando uno ora sin entendimiento, el Señor dice, yo aquí entiendo porque el Espíritu Santo me está poniendo en orden todo lo que tú me estás diciendo, que es un completo caos. Y lo que estás diciendo, eres impotente, no tienes conocimiento de lo que quieres, estás confundido, estás debilitado, estás cansado, estás con rabia, en fin. Entonces el Señor dice, yo te entiendo, cálmate. Y volvemos a hablar. ¿Ves? Pero nosotros no tenemos el ejercicio de la oración. Nosotros no vivimos la oración. Nosotros oramos simplemente porque hay que orar, pero no por vida. No porque es esa neurona espejo que me comunica con el cuerpo. Ustedes saben qué son las neuronas espejo. Y la oración es una neurona espejo, espiritualmente. Porque de acuerdo como yo oro, veo reflejado lo que soy y lo que son los otros y lo que soy en otros en el cuerpo de Cristo. Una neurona espejo, de acuerdo con la neurociencia, los últimos descubrimientos, es esa neurona que me permite verme reflejado en otro. Por eso se llama espejo. Y termino en ese reflejo imitando o siguiendo o sintiéndome con empatía con el otro. Eso es una neurona espejo. Entonces, cuando yo digo que la oración es como una neurona espejo, es que porque a través de la oración yo me identifico, primero, con lo que soy, segundo, en mi comunicación con el Señor Dios, tercero, en lo que yo soy con respecto a mis hermanos, cuarto, en mi posición frente a las situaciones que estoy viviendo, quinto, en mi vida frente al mundo y sexto, en mi relación personal con toda la sociedad, con todos los actos de mi vida, con todo lo que estoy haciendo. Esa es la oración. Si mi oración no está en ese sentir, simplemente es una oración cuadriculada, es una oración repetida, es una oración que uno siempre la comenzará igual y la terminará igual y pedirá siempre lo mismo cambiando unas que otras palabras. Pero la oración debe ser una oración que realmente me articula y me hace mover y me hace circular la sangre del cuerpo, me hace circular la vida de quien es mi cabeza, de Cristo Jesús. Entonces la oración es esa neurona que me permite crecer, entrelazarme, que va a generar empatía, que me entra en un proceso de crecimiento cuando nos miramos unos a otros. ¿Por qué la iglesia es débil? Porque no oramos. Pero sí oramos todos los días. Pero ¿cómo se debe orar? ¿Quiere que les diga algo? A ver si es cierto lo que estoy diciendo. Los eventos más concurridos, en donde prácticamente toca decir, no entren más porque no cabe más gente, son cuando uno los convoca a oración, ¿cierto? Convoque usted a oración y la gente no viene. Y para mí serían los sitios, los eventos de mayor congregación. Debería decir, vamos a orar, vamos a reunirnos como hermanos, vamos a elevar una oración de común acuerdo por esto, por aquello. Vamos a orar para que nos veamos reflejados unos como otros. Vamos a orar para que estemos articulados con la cabeza que es Cristo Jesús. ¿Lo hacemos? ¿Y sabes por qué? Porque en lo privado tampoco lo hacemos. Hay gente que ora en la mañana y ora en la noche. Claro. Pero esa oración te toca. Cada vez que yo hago una oración con el dolor, con el desprendimiento, con la necesidad, con la batalla, con el poder yo meterme en el pensamiento, en la mente de Cristo, esa oración me toca. Pero cuando hago una oración simplemente porque es que yo quiero, yo necesito, porque guárdeme, porque traiga ángeles, porque no me roben, porque no me caiga en tentación, listo.
eso tú lo repites todo el tiempo, pero ¿cuánto lo vives? Esa es una de las razones por las cuales el hombre peca una y otra vez. Porque el Señor lo lleva a que ore intensamente por lo que realmente debe orar. ¿Estamos de acuerdo? Este no es un pueblo que ora. Es un pueblo que tiene repeticiones vanas. Este no es un pueblo de tradición de oración. Eso lo tenemos claro. Un pueblo que lo enseñaba a repetir frases, pero no a orar. La oración es otra cosa. La oración realmente es lo que soy yo delante del Señor Dios y lo que Él representa para mí en el momento de tener esa comunicación. La oración implica una comunicación en donde hay un ciclo en donde yo me silencio para escuchar la respuesta de Dios, donde yo realmente en oración entro en intimidad y sé lo que el Señor me está diciendo. Y la oración requiere intimidad. La oración requiere momentos precisos. ¿Cuándo es cuando oras tú con dolor? Cuando se te aparece el cáncer, cuando se te aparece el hijo que se fue, cuando el otro fue traicionado, cuando te quedaste en la quiebra, a doblar rodilla, a botar lágrimas y decir, ¡hey, Señor! Por eso es que es necesaria la prueba. Por eso es que es necesario pasar por ahí. La vida cómoda relaja la relación con el Señor Dios, porque en la comodidad la oración no es igual. Es la verdad. Los que nunca tuvimos disciplina ni siquiera religiosa, así que le cuesta a uno más trabajo entrar en momentos de oración profunda. Porque es que la relación me lleva a algo, una total y absoluta dependencia del Señor Dios. Ahí tengo que morir. Señor, yo vengo aquí y tú ordenas. Allá hay que llegar. Yo vengo aquí porque quiero escucharte, porque quiero caminar en tu voluntad, porque he sido impotente ante esto, porque es que realmente todavía cargo rabias, porque es que realmente todavía no creo. Yo vengo a orar porque necesito ser transformado. Ahí es donde yo me transformo. Ahí, en mi vida íntima, es donde yo realmente sé si estoy cambiando mi manera de pensar. Ahí. Porque pues cuando nos reunimos a orar es muy bonito, vamos a orar por propósito, perfecto, sí. Pero en tu intimidad es donde sabes realmente quién eres tú delante del Señor Dios. Entonces, esa coyuntura de cuerpo, esa coyuntura de unidad, ese hilo grana se refleja en la relación que yo tengo con el Señor a través de la oración. Eso es lo que me va a unir, eso es lo que va a hacer una iglesia unida, una iglesia con identidad, una iglesia con contenido, una iglesia con solidaridad. La iglesia que ora es la iglesia que realmente sana, porque quedamos expuestos. Dime si no, dime tú, pajarito, si no. Cuando tú oras, ¿qué? Vas a ponerle a cañar al Señor. Va a llegar un momento en que vas a quedar. Y la verdad, Señor, creo que eso no es lo que quiero decirte. Tú lees el libro de Job y Job hablaba y hablaba y hablaba hasta que Job le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo me callo, habla tú. ¿Ves? La oración es escuchar también. La oración es decir, sí, Señor, así lo haré. Sí, Señor, estoy en tu cuerpo, me someto a tu voluntad. Cuando yo hago eso, nos empezamos a amar. Nos empezamos a ver como iguales. Nos empezamos a entrelazar con sinceridad. Empezamos realmente a ser unidos como debemos ser. Cuando yo hago eso. Cuando hay una oración sincera, el cuerpo se cohesiona. Y llego yo a este lugar y veo a las personas que son realmente mis hermanos. Es bonito cuando la gente se solidariza con nosotros en oración. Tú no sientes eso. Cuando la gente dice, mira, voy a orar por ti. ¡Wow! Yo siento amor. Qué lindo que alguien está orando por mí. Qué lindo saber que en este lugar hay una oración de intercesión y que muchos de ustedes han permanecido días y días y meses y años
Se los digo porque doy testimonio de ello los lunes aquí en oración por ustedes y ustedes no tienen ni idea. Muchos están aquí por esa oración. Muchos han vuelto al Señor por esa oración. Porque el Señor se agrada de esa intimidad. Si la iglesia toda fuera una iglesia intercesora, el amor verdadero flotaría tanto, se mostraría tanto, que el que pasara por este lugar sentiría un poder tan grande y quedaría impactado. Porque es que el verdadero amor está ahí, en sentir la agonía por mi hermano, en sentir que mi hermano en este momento está pasando por alguna dificultad y yo me quiebro en la oración por él porque me duele lo que él está viviendo y le digo, Señor, te ruego que lo levantes, que lo guardes, que lo protejas, en fin, lo que sea. Esa es la oración. Me despojo de mi necesidad para ponerme en la necesidad del otro. Ahí hay una oración de poder. Dice que la oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho. Yo me hago justo cuando estoy en la verdad y eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Ves? Y es necesario insistir una y otra vez en la necesidad, valga la redundancia, de orar, pero de orar con la profundidad que ora un hombre entregado al Señor Dios. Cuando uno aborda la Sagrada Escritura se maravilla de todo lo que hay ahí, ¿verdad? Se maravilla uno de un Bautista, se maravilla uno de un Isaías, de un Pablo, de cualquiera de ellos. A mí me impactan, de un Moisés conduciendo un pueblo, viendo un mar que se abre, viendo caer la gloria de Dios. ¿Cómo no se maravilla uno, no es cierto? Uno, uy, qué hermoso. Un Daniel, enfrentando leones, siendo gobernador de los impíos. Un José, ¿cierto? Todo me maravillo, yo me impacto, pero estos hombres, ¿cómo les pasaba esas cosas? ¿Por qué les pasaba esas cosas? Qué impresionante lo que sucedía con ellos, era muy grande, ¿cierto? ¿A ustedes no les impactaba eso? ¿Y sabe cuál es la característica de todos ellos? La oración. Todos, absolutamente todos, eran hombres que doblaban sus rodillas para orar. Algo tiene que ser, ¿verdad? Algo tiene que ocurrir en esos hombres que todos tienen la misma característica. Oraban profundamente, creyendo en lo que estaban orando, porque estaban orando de acuerdo con la voluntad. ¿Qué tal Moisés intercediendo para que el Señor no acabara con ese pueblo? En vez de decir, no, Señor, ya me cansé. Llevar toda esta cantidad de pedernales, la mente dura. Ya me cansé. Si quieres, acábalos. Quítamelos de encima. Claro, Moisés se cansó. Todos esos hombres se cansaron. Todos esos hombres tuvieron momentos críticos. Todos, como tú y como yo. Los pastores también tenemos momentos críticos. Los que predicamos tenemos momentos críticos, difíciles de llevar. Pero quien nos guarde la boca de decir, Señor, acaba con toda esa gente que está en la iglesia porque ya me cansé de ellos. ¿Cómo se sentirían ustedes que se parara un predicador y decía, Señor, descienda fuego sobre estos, calcínelos y acábelos y tráigame gente nueva? Una oración de intercesión poderosa, ¿cierto? ¿Cómo hace uno para sostenerse? Renunciar a sus intereses. ¿Sí o no? Eso es porque tú tienes que estar sintiendo lo mismo. Si quieres ver la gloria que vieron Moisés, Noé, Abraham, empecemos por Abraham, Isaac y Jacob. Es que Abraham lo sacaron de una urna de cristal y fue el hombre que fue nacido en la fe y Abraham fue el hombre modelo y ejemplo.
Abraham era como nosotros, un idólatra, religioso, rindiéndole culto a cuanta Dios había. ¿Qué cree que eran los caldeos? Llenos de brujería, llenos de perversión, de todo. De ahí salió Abraham, de donde nosotros también salimos. Ya, no es que ellos sean hombres que los puso el Señor en la Biblia intocables, que no, igual que tú y yo eran esos hombres. Por lo tanto, igual que esos hombres, nosotros podemos hacer lo que esos hombres hicieron para ver la gloria de Dios, postrarse delante de Él y orar con la vida misma. ¿O no? Hay que cambiar nuestra manera de interrelacionarnos, porque el día que hacemos eso, ese día, la iglesia realmente va a mostrar poder y gloria delante del mundo. Va a ser una iglesia que va a manifestar tal poder que el mundo se va a estremecer. ¿Cuántas iglesias no hay? ¿Cuántos cultos no hay? Y uno ve estos pueblos cada vez peor. ¿Qué le pasa a la iglesia que no impacta? ¿Qué le pasa a la iglesia que tiene que vivir arrodillada del mundo? ¿Qué le pasa a la iglesia que tiene que ir a negociar con la gente del mundo? ¿Qué le pasa a la iglesia que no impacta? Eso es lo que yo me pregunto, Señor, ¿qué nos está faltando? Nosotros no vamos a impactar cuando nos mezclamos con el mundo. Nosotros impactamos cuando el mundo ve que aquí hay poder y dice, o me sumo o me aparto y los ataco. Esa es la iglesia militante. Amén. Entonces, ahí hay un poder y es lo que Pablo dice. Yo estoy orando por ustedes estoy orando. Esa identidad es lo que nos da la fortaleza. Eso es lo que nos hace solidarios. Por eso, mis hermanos, la oración tiene que tener un propósito compartido. ¿Por qué oraba Pablo? Decía que él tenía un propósito para orar. ¿Y oraba para qué? Para que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. La iglesia necesita conocer más del Señor Dios. Hombre, lo dice Pablo. Dice, yo estoy orando por ustedes para que abunde en amor el conocimiento en ustedes. El conocimiento, la escudriñar, el tener intimidad con el Señor Dios, en saber quién es Él, cómo opera, qué es lo que Él quiere, cómo quiere que vivamos, todo, que haya más conocimiento, dice, para que haya amor entre nosotros, conocimiento y discernimiento. Si ora por amor es porque el amor no era la fortaleza de la iglesia. Si Pablo ora por el conocimiento es porque la iglesia no entró en el conocimiento. Y si ora por el discernimiento es porque es una iglesia que no tiene discernimiento. Y hay que orar e interceder y nosotros estamos orando por eso. Nosotros nos arrodillamos y decimos, Señor, yo quiero que más que vencedores hay un amor verdadero, legítimo, el amor tuyo, que realmente estemos dispuestos a morir uno por otro, que realmente sintamos la necesidad de un abrazo sincero, de una colaboración, de una entrega, de un vivir en el amor. Señor, yo necesito que todos conozcamos más de ti. Necesito, Padre, que nos lleves a salir de esta ignorancia. ¿Cuánta gente realmente estudia la Biblia? ¿Cuánta gente realmente conoce la intimidad del Señor Dios? ¿Cuántos realmente sabemos lo que el Señor está haciendo en este momento? Le decía a mi esposa, es que uno tiene que saber lo que está ocurriendo para interpretar las señales de lo que el Señor está diciendo. Porque este movimiento en el mundo no es gratuito. Toda esta cantidad de violencia, de crisis, de miserias, de confrontaciones. Esto es algo que el Señor nos está diciendo. Miren lo que está pasando. Yo personalmente digo, ¿qué es lo que necesita el mundo? Necesita tu palabra, necesita tu amor, necesita tu conocimiento. Y yo quiero ir a llevar tu palabra, tu amor, tu conocimiento. Quiero que este mundo abra el entendimiento para que no sigan siendo engañados por las bajezas del sistema diabólico. ¿Ustedes creen que yo voy a cambiar al mundo
lanzándome al consejo, lanzándome a la política o haciendo cosas en que diga, yo vengo a cambiar todo. Tú no cambias a nadie. Es el Señor el que cambia. Entonces tienes que llevar al Señor que cambia, no al Señor que va y compra votos. Si yo entiendo este mensaje, la iglesia estaría con un poder tan grande que estaría enfrentando el sistema y no adhiriéndose al sistema. No estaríamos dependiendo de ningún gobierno, sino seríamos nosotros dependientes del gobierno de Dios. Pero sí veo que falta y creo que no lo vamos a ver. Porque dice que si el Señor no viene, aún los creyentes se podían perder. Lo que veo es una declinación total en el amor, en el conocimiento y en el discernimiento. Y dice que Pablo ora por eso. Hermanos, mi invitación y lo que el Señor nos está diciendo, oren en ese sentir, oren por ustedes, oren para que la iglesia sea fuerte, unida, solidaria, permanente, que tenga esa relación tan profunda, que sea identificable. Si la iglesia tuviera este común denominador, la gente afuera no se confundiría. Pero ¿sabe qué es lo que le dicen a uno? ¿Y yo cómo hago para saber cuál es la iglesia? Si uno es uno por acá, el otro por allá, el uno predica una cosa, el otro predica otra, el otro dice que esto se debe hacer, el otro que no se debe hacer. El mundo dice, pues yo ni sé. Entonces como quien dice, vaya busque la que le dé gusto. Cuando la prédica debe ser igual porque es la misma iglesia. Aquí, en la China, en Japón, en Escocia, debe ser la misma predicación. Debe ser cristocéntrica y bibliocéntrica, punto. Y entonces cualquiera entraría y diría, estos son igualitos todos. Eso fue lo que marcó el comienzo de la iglesia en Roma. Porque ellos se daban cuenta que conocer a un cristiano era conocerlos a todos, porque tenían un mismo sentir, porque estaban sujetos a la misma palabra, porque eran gente que se amaba, porque era gente diferente. Ahora con conocer a un cristiano no se conoce a ninguno. Debemos cambiar eso, que tengamos esa identidad, que la iglesia se haga visible. Que nosotros realmente nos hagamos visibles. Por eso el llamado es a que nos tenemos que mirar en la neurona de la oración. Tenemos que mirarnos en ese espejo. Tenemos que buscar la empatía, tenemos que buscar la identidad, tenemos que buscar la unidad de propósito, pero de acuerdo con la Biblia, no de acuerdo con los intereses humanos. Aquí no hay visión ni misión particular. Aquí no hay tal de que mi visión es esta y mi misión es esta. Aquí es una sola. La misión fue la que el Señor nos dejó, punto. Ir a ser discípulos a las naciones, esa es la misión para todos. No, yo no tengo por qué tener otra misión. Yo lo que tengo son talentos, yo lo que tengo es llamamientos y funciones dentro del cuerpo, pero con una sola misión. La mano, el pie, los ojos, los oídos, los dedos tienen una sola misión: ir a ser discípulos a las naciones. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué nos vamos a inventar otra? Lo que pasa es que el pie lo hace a su manera y la mano a su manera, pero la misión es la misma. Y la visión es estar en el cielo, es ir a ver realizada mi esperanza de la salvación. Amén. Dice que la respuesta a esta oración es abundar en amor mutuo. Cuando esa oración se haga con ese sentir, abundará el amor, se va a adquirir conocimiento y va a haber discernimiento. Hablábamos aquí el discernimiento un miércoles en el grupo del miércoles y eso quedaba claro. Sin conocimiento no hay discernimiento. ¿Quién puede tener discernimiento sin leer la Biblia? Cuéntenme ustedes. ¿Qué es lo que va a discernir? Por eso la gente dice, pues es que yo no sé qué hacer. No sabes qué hacer porque no tienes conocimiento. Como si tú llegas donde un médico, cirujano, de cualquier especialidad, y te dice, yo te voy a operar, pero la verdad no sé qué.
Sé que necesitas como una cirugía, pero no sé qué. Entonces, pero vamos a abrirte a ver qué vemos. ¿Y usted qué? ¿Cuánto hace que hace cirugía? No, pues esta es la primera. Antes habría solo sapitos, ahora ya sapitos y muertos. Ahora ya me toca con uno vivo. Entonces tú dices, no, claro, doctor, hágale. ¿Tú cuándo confías en alguien? Cuando tiene conocimiento. No confíes en ningún hombre, pero si hay confianza en el Señor, confía en los que tienen conocimiento de Dios para que tengas empatía. De resto, ¿en quién vas a confiar? Para poder hablar. Por lo tanto, mis hermanos, cuando dices yo no sé qué hacer, es porque no tienes discernimiento. Y cuando no tienes discernimiento, es porque no tienes conocimiento. Y si no tienes conocimiento, es porque ¿qué? No abundas en amor. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula clave para el crecimiento. ¿Cuántos quieren tener una vida victoriosa en Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren caminar sobre las aguas del mundo? ¿Y cuántos quieren realmente vivir en la gloria de Dios? Aplica esa fórmula. Amor, conocimiento, discernimiento. Es una fórmula integrada que no puede hacerle falta ningún elemento y que se relaciona uno con el otro y que los tres interactúan y que por lo tanto tú no puedes aplicar uno sin aplicar el otro. Y no puedes vivir en uno sin que se viva la consecuencia del otro. Y no puedes llevar una vida clara sin que los tres no estén en ti. Lo primero, abundar en amor. ¿Estamos amando? ¿Realmente estamos amando? Para mí el amor es sencillo. Es decidir dar la vida por Cristo. Para mí eso es el amor. Para ti, no sé. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que Él me enseñó. Cristo Jesús murió por mí, por amor. Para mí eso es amor. Ahora bien, ¿tú estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a vivir en esa condición? Porque cuando tú estás dispuesto a morir por el otro, no vas a ahorrar esfuerzo en hacerlo. Y por lo tanto, vas a estar tan compenetrado con el otro que harás todo lo necesario para que el otro salga bendecido. Renuncias a ti por otro. ¿Ves? Eso es amor. Hay sentimiento en el amor, claro. Hay carne en el amor también. Pero el amor profundo es el amor del Señor Dios para con nosotros. Por eso el amor pasa por encima de los sentimientos. Por eso es que los psicólogos, los científicos hablan de enamoramiento y de amor. Enamoramiento son sentimientos, son pasiones, es lo que los muchachos llaman química. Esa te dura 3 años. Esa no te dura más. Si llega a los 3. Pero ese enamoramiento no pasa de 3 años. A los 3 años normalmente las parejas se separan cuando se les pasa el encanto y dicen, no, pero ya no te veo igual. No, pero es que me molesta esos dedos torcidos de los pies. Antes le parecían una belleza, ¿no? Qué hermosos contornos de tus dedos. Ahora dicen, no, pero qué dedos tan asquerosos. Ya no gusta. Ese es el enamoramiento. Oyeron, jóvenes, ay, eso apenas ven y se les brillan los ojos. Este es mi príncipe azul. Esta es mi princesa rosada. Y después se caen los colores, se cae el título, se cae todo. Y dice, me cansé de esta vieja, este tipo es muy aburrido. Por eso que cuando alguien no decide amar, la relación no dura, sino lo que dura un merengue en la puerta de un colegio de niños hambrientos.
Amar es una decisión. Como Cristo me amó, así aprendo yo a amar, porque Él decidió. Porque si me hubiera visto a mí, ni siquiera se hace machacar un dedo por mí. Es que no vale la pena. Ni que me machaquen un dedo por ese tipo, no vale la pena. Pero Él no vio lo que yo era, Él vio lo que Él quería hacer por mí para sacarme de lo que yo era. Amén. Y cuando tú amas a tu hermano, vas a querer que él salga de donde está y no que se quede ahí. Y por eso muchas veces vas a tener que exhortar, muchas veces vas a tener que animar, muchas veces vas a tener que pasar por situaciones de fricción, porque vas a tener que decirle la verdad si lo amas. El que no ama nunca dice la verdad. El que no ama es una alcahueta. El que no ama siempre trata de maquillar las cosas. No, sí, claro, sí, yo te entiendo, no tienes toda la razón. Es que el mundo fue y será una porquería, yo lo sé. Pero cuando uno ama, le dice, hermano, estás en pecado. Eso que estás haciendo no es correcto. En la iglesia se está volviendo iglesia hipócrita, no creo. La iglesia verdadera no es hipócrita. La iglesia verdadera vive en sinceridad y en verdad, porque la fuente del amor es ¿qué? La verdad. El Señor dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y el padre que no corrige a su hijo está levantando un delincuente. Y después, ay, ¿yo qué hago con este muchacho? Lo tienes que hacer desde el momento en que está en el vientre. Por eso hay que amar, educar, dar, entregar. Jóvenes, porque ya los viejos pasamos por ahí. Ustedes tienen que saber qué es lo que van a hacer con sus vidas desde ya. Yo no entiendo que un muchacho o una muchacha a la edad de que están los jóvenes de aquí tengan novio, no tiene sentido, porque ¿qué es lo que están haciendo? Que eso es noviazgo para ellos. El noviazgo ya es un compromiso de matrimonio. Si aquí viene un chino de esto y me dice estoy de novio, le dije, fije fecha para casarlo, hermano. No estoy en contra de nada, estoy simplemente previendo dolores de cabeza. ¿Ustedes creen que en un beso va a haber un embarazo? Ay, pastor, pero con un beso va a quedar embarazada. Sí, porque es que un beso trae calentura, la calentura pasa al cuello, del cuello a las manos, de las manos contra la pared y contra la pared embarazo. ¿Y quién lleva al bebé? Ustedes, niñas, son las que llevan el bebé. Ustedes son las que lo van a cargar. Y el tipo, si es un culimbo por ahí de 15 años, dice, no, pues yo qué me voy a hacer cargo de un chino ahorita, si no tengo la plata para la cooperativa y comprar la mantecada ya a la vecina, yo que voy a cuidar un chino a estas alturas de la vida. Así que papás también prepárense porque entonces tienen que criar otro. ¿Esto es ilógico lo que estoy diciendo? Eso es real. Y entonces después vienen y se quejan, ay papá, ay pastor, ay, ¿pero de qué está quejando? Toda relación sexual implica o un embarazo o una enfermedad. Pero cuando hay una relación entre personas que realmente se aman, se evitan las enfermedades y los embarazos no deseados. ¿Eso es posible? Claro. Y entonces, ¿qué se vienen a quejar después? Ay, quedé embarazada. ¿Verdad? ¿Y esa vaina? ¿Te comiste alguna paleta? Sí, saben, con un cuento ahí como que yo no sabía. ¿Por qué? Porque no abunda el amor. Porque hay que aprender a amar en la casa. Porque hay que aprender a amar en el hogar. El primer amor que uno enseña es un hogar en Cristo. Ese es el primer amor que deben tener los hijos en casa. Que haya un hogar en Cristo. Ese es el primer amor. Cuando eso empieza a fallar, lo demás empieza a fallar. Si no hay amor y no abunda el amor, ¿hay conocimiento? No.
Porque la premisa es que amor. Y después conocimiento. Cuando yo amo, conozco. Porque yo realmente, porque conozco, es porque yo he entregado mi vida, me he compenetrado con el otro. Es lo que yo sé que necesita el otro, lo que yo sé que necesita mi hijo, lo que sé que necesita mi amigo, mi hermano, mi vecino. Sé lo que necesita porque estoy con él, porque comparto con él, porque Dios está conmigo y cuando yo estoy con el Señor y Él está conmigo y yo lo conozco, Él me dice, haz esto o lo otro, ¿o no? Y cuando hay ese conocimiento, necesariamente, quien tiene esas dos premisas fundamentales es casi que infalible en la toma de decisiones. Porque yo cuando decido con el discernimiento del Espíritu, no me equivoco. Porque el Espíritu nunca se equivoca. Oía esta mañana una prédica sobre Elías. Y Elías, cuando decidió en su sentir, se equivocó. Y cuando decidió, él dijo, Señor, quítame la vida. Y decía el predicador, Stephen Davis decía, ¿qué tal que el Señor le hubiera respondido a esa oración y le hubiera quitado la vida? No se había ido en un carro de fuego, en un torbellino al cielo, no le había dado la capa a Eliseo, no había visto la gloria de Dios que tenía por delante. Ojo cómo deciden ustedes. Hasta para comprar un dulce deben tener discernimiento. Porque qué tal que ese dulce esté envenenado. En lo pequeño y en lo grande. Las grandes decisiones y las pequeñas siempre se hacen en el Espíritu de Dios. Amén. Espero que el Señor nos esté tocando y nos esté hablando. Dice que cuando hay amor, ¿qué más? Conocimiento, ¿qué más? ¿En qué? En todo, porque Pablo dice que es en todo. Dice que vamos a escoger lo mejor, vamos a ser puros e irreprensibles para el día de Cristo. Amén. Si quieren, nos devolvemos. Mire. Vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Todo lo que yo dije se purifica a través del amor, del conocimiento y el discernimiento. Puros e irreprensibles en el día de Cristo. ¿Cuántos quieren ser puros e irreprensibles en el día de Cristo? Para mí es más importante ese día que hoy. Para mí es más importante ese día que mañana. Para mí es más importante estar en ese día ya que estar en otro lugar en cualquier momento y a cualquier hora. Amén. Si eso lo tenemos claro, nuestra manera de pensar cambia y nuestra visión cambia. Amén. Muy bien. Dice que el efecto de esta oración, de vivir en amor, de tener conocimiento, de tener discernimiento, es que vamos a estar llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. ¿Qué te da fruto de justicia? ¿Qué te da el fruto de justicia? ¿Cómo produces tu fruto de justicia? Mira, ahí lo dejo. ¿Cuántos quieren tener fruto de justicia? ¿Sí quieren? A ver, los que dijeron sí, levante la mano y yo les cuento el secreto. Los otros, déjenlos ahí quietos. ¿Cuántos quieren tener fruto de justicia? Abunda en amor, abunda en conocimiento y hazlo todo con discernimiento. Todo, mi hermano. ¿Ustedes saben qué es todo? Todo es todo, ¿cierto? Porque es que hay algunos teólogos que dicen que todos son algunas partes. Yo no los entiendo a ellos, ellos saben más que yo. Pero algunos dicen que todos están llamados a ser salvos, pero ellos dicen que no todos. Que unos sí, pero no todos. Yo no entiendo, pero para mí todo es todo, ¿cierto? Y entonces en todo lo que hagas,
tienes que hacerlo con amor. ¿Con qué? Y tener. Mire, si no se aprende esta fórmula, mejor dicho, aprendas esta fórmula. Díganme, ¿cuál es la fórmula del agua? Así se tiene que aprender esta. CACD, que es la fórmula ¿qué? Del fruto de justicia. ¿Quieren tener fruto de justicia? ACD, ¿qué es? Amor, conocimiento y con todo discernimiento. ¿Elevado a qué potencia? A la eterna, a la infinita. Eso es lo que te da el fruto. Hermano, ¿cuánta necesidad tenemos de una iglesia con fruto? Bien. Mientras tanto, pues simplemente podemos seguir siendo unos simples chamizos. ¿Qué es el fruto de justicia? El fruto de justicia lo primero que hace es que la iglesia es visible. ¿Ustedes ven un árbol con frutas? Ustedes van a un campo y distinguen un árbol que tiene frutas y otro que no. ¿No? Bueno, yo sí. Yo cuando voy a un sitio y veo un árbol que tiene naranja, digo, ese es un naranjo. ¿Por qué? Porque lo veo. Hermano, es carreta decir que yo soy santo cuando no me ven santo. Es carreta que digan que yo soy fiel cuando no me ven que soy fiel. Es carreta que digan que yo he cambiado cuando no ven que yo he cambiado. Nosotros somos muy encarretadores. Eso nos defendemos, hacemos unas defensas nuestras, pero el fruto no se ve. ¿Tú te quieres hacer visible? Muestra tu fruto. Mientras no tengas frutos, nadie te va a ver. Mientras no tengas frutos, ni siquiera te van a tirar piedra para bajar el fruto. Cuando hay fruto, se hace uno visible. Y una iglesia se hace visible por el fruto, no por el ruido. Yo no he visto ningún árbol de naranja haciendo ruido. ¿Ustedes han visto algún árbol de naranja hacer ruido? Naranjita, naranjita, rosadita. ¿Se han visto cantar las naranjitas? Yo no he visto. Ellas salen, se muestran, se hacen visibles y se hacen apetecibles. No necesitan gritar. La iglesia no necesita gritar, no necesita show, no necesita hacerse vitrinera, no necesita vender su imagen, porque la iglesia no vive de eso. La iglesia vive mostrando su fruto, y si pasan por aquí y ven fruto, se hace visible, pero si pasan por acá y no hay fruto, no somos nada, simplemente un chamizo. ¿Estamos claros? Y si tú eres visible es porque tienes fruto, y si no es porque te falta, o hasta ahora está creciendo, o hasta ahora va por salir, o simplemente no eres árbol con fruto. ¿Estamos tomando la palabra? Qué lindo, señores. El fruto de justicia, y lo que me hace visible, amable, lleno de misericordia, es cuando yo pongo mi fe en Jesucristo en acción. Si yo digo creer en Cristo y no actúo, no hay nada. No hay nada. Porque es lo mismo que cualquier otra cosa. Para que yo muestre que soy de Cristo es porque yo hago que mi fe se active. El esfuerzo diario, mi hermano, debe ser que se vea mi obra por el amor a Cristo. Que sea mi obra por el amor de Cristo. A los jóvenes les doy un consejo. Hablen pero actúen. Porque uno de joven echa mucho sueño, mucha carreta, mucha milonga, mucha vaina, mucho hip hop. Pero de ahí no pasa. Solo soñar, solo cavilar, solo acostados viendo el WhatsApp, ¿cómo se llama? El Instagram, solo viendo el celular, hermano, no vas a tener fruto. Tú tienes que actuar. Tú tienes que decir, si yo creo, yo hago.
y yo creo en Jesucristo, hago lo que Cristo me manda. Esto es hermoso oír este amén tan ensordecedor. Si tú crees, haces. Si no crees, no haces. Por eso es que cada uno sabe quién es por lo que hace. Si yo estoy haciendo lo que Cristo quiere que yo haga, soy de Cristo. Pero si estoy haciendo lo que Él no me ha mandado, no creo que sea de Cristo. Está haciendo otra cosa, está actuando en otro sentir, pero que sea fruto de justicia por amor a Cristo, no creería. Por lo tanto, la imagen de Jesús el Cristo se muestra en mí cuando yo actúo en fe, por fe y para fe. Cuando en mi esfuerzo diario manifiesto compasión. Me compadezco de los demás, me compadezco del que se va para el infierno. ¿Usted no les da compasión ver que alguien se va para el infierno? Porque es que a veces creemos que la compasión es simplemente ir y botar una limosna. Eso es quitarse uno a la gente de encima. La gente hay que llevarla a la luz. Hay que llevarla a la luz. Como hermanos nos ayudamos, pero en el amor de Cristo. Pero el ser limosnero, como acostumbraron en este país y en estos países de Sudamérica, ¿sabe qué hace el limosnero? Se acostumbra a vivir de esa pereza. Y cree que todos tienen que darle a él porque es una obligación. Eso es ser un limosnero, eso no ayuda. Ayuda es la ayuda al crecimiento, el cambio, la transformación. Y eso es tan patético. Yo trabajé como 20, 30 años, es decir, yo me la pasaba en el centro de Bogotá. Era mi zona de operaciones entre la Plaza Bolívar y la calle 26, entre carrera séptima y carrera décima, por todo ese lado. Y tenía una rutina siempre saliendo a trabajar. Y allá pasaba una señora. Cuando en ese entonces yo empecé, la conocí, era joven. Y se iba por toda la décima, desde la 24 hasta la Jiménez, y desde la Jiménez se devolvía y una vez escogía la séptima. Iba por todo el borde del andén pidiendo plata. Yo le di al comienzo de mis 11, ahí, ay, me compadecí. Y ya cuando yo todos los días me la encontré, decía, no, pues es que esta casi se convierte en mi mujer, me toca es mantenerla. Entonces dejé de darle, pero seguía y seguía. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3, pasaron 15, pasaron 20 años y siempre la vi igual, con una diferencia. Un año cualquiera estaba parado esperando mi bus y pasó esa misma señora con el brazo extendido, pero embarazada. Caramba. Dije, ¿será que va a cambiar? Seguramente llegó el momento del parto. Obviamente tiene que llegar un parto, ¿no? Obviamente. Y bueno, y oh sorpresa, al cabo de unos días, cuando veo la misma mujer con el niño en brazos y la mano estirada. Dije, pero ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Ya? Y pasó un año, y pasaron 2, y pasaron 3. Llevaba 12 años, la china ya casi más grande que ella, y la llevaba alzado y las pies le iban arrastrando por el piso, la mano estirada. Y así pasó toda la vida. Yo me vi y a lo mejor también ya la pensionaron. A la mujer le salió primero la pensión a ella que a mí. Eso es ser un país limosnero. Eso es tener mentalidad de limosnero. Una cosa es la ayuda mutua y otra cosa es ser ese tipo de mentalidad tan estrecha, de que es que los demás me tienen que mantener. Por eso los padres dicen cuando tienen los hijos, ¿qué es lo que tienen que pensar? No en que se queden en la casa, sino que se vayan. Eso es lo que no nos gusta, ¿no? Uno dice, ay, no, pues que mi chinito, eso sí, cuando tenga los primeros 50 años ya se puede ir. No, hermanito, si estudió y trabajó para afuera, a volar, crezca, manténgase, válgase por sí mismo, enfrente la vida, porque para eso le di la palabra de Dios. Amén. Pero algunos quieren tenerlos a los 50 años ahí. Bombril decían por una publicidad. Por lo tanto,
La fe sin obras no manifiesta la gloria de Cristo. Y eso tiene que ser todos los días. Debo tener compasión, debo tener misericordia, debo apoyar al necesitado, debo promover la libertad. Y la libertad nace en la verdad. ¿Y la verdad es quién? Jesucristo. Yo lo que estoy diciendo no me lo inventé. No soy tan inteligente para hablar de esa manera. Eso lo saqué de la Biblia. Veamos lo que dice la palabra y vamos terminando con esto. Ya terminamos. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el gran engaño de la iglesia en este tiempo. Santiago 2:14: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y dice el 20: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y dice el 26: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Tristemente, hay mucha parte de la iglesia muerta. Y no se han dado cuenta. Y si tú quieres ser un hombre o una mujer de fe, o un joven de fe, haz lo que dice la Escritura y te harás visible de que Cristo Jesús está en ti. Amén. Así sea fruto de justicia. Así se ora. Así se hace cuerpo. Así se logra la unidad. Así se logra la vida eterna y abundante. Así se vive en Cristo, mis amados. No busquemos el ahogado río arriba, ni queramos buscarle al gato 5 patas sabiendo que tiene 4. La verdad es una sola, está escrita y tienes que vivir conforme a la Biblia, punto. Lo demás es milonga. Lo demás es cuento. Yo no sé por qué, entre más predica uno, menos habla uno y más deja que la Biblia hable por uno. Porque no hay mucho hablar, hay mucho errar. Y nosotros, hermanos, no estamos para hablar tanto, sino para vivir y hacer. Vivir en Cristo y hacer lo que Cristo nos manda. Amén. Porque la fe sin obras está muerta. Porque tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque el que nos quede la palabra en el oído no es suficiente. Te tiene que llegar a la mente. Te tiene que llegar al corazón, hermano. Si tú sales de aquí siendo el mismo, de nada te sirvió la prédica. Si tú sales de aquí pensando igual, de nada sirvió la prédica. Si tú crees que la vida que llevas es la correcta, te moriste ahí, estás muerto en vida. Si nadie cree que tiene que cambiar, mejorar y crecer, está muerto. Porque los únicos que no creen que tienen que cambiar, crecer, transformarse y vivir son los muertos. Los muertos nada les interesa, nada desean, nada quieren hacer. Y si ustedes salen de aquí pensando igual, están muertos espiritualmente. Es que yo soy así, ¿quién me va a cambiar? El Espíritu Santo y su poder. Es que yo soy así, que ya voy a ver si de pronto cambio. Estás muerto, hermano. Lo primero que tienes que aceptar es que necesitas a Cristo Jesús para renovar tu entendimiento, que necesitas poner tu fe en obras para cambiar tu pensamiento, que necesitas amor, conocimiento y discernimiento para que te transformes, y que necesitas que los demás vean el fruto para que certifiquen que tú realmente estás viviendo la palabra, mi hermano. Lo demás, vuelvo y repito, es cuento. Y hay grandes promesas para cuando nosotros hacemos tal cosa. Yo tomo Isaías 58:9 y dice: entonces invocarás y el Señor responderás, clamarás y Él dirá: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y el hablar iniquidad, y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan.
y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Qué hermosa promesa, siempre y cuando tú des fruto de justicia. El Señor te dirá: heme aquí, aquí estoy, y seré tu luz, y no vivirás en oscuridad. Seré tu guía continuamente. Él saciará siempre nuestros deseos. Él dará vigor a nuestros huesos. Él regará nuestro huerto. Nunca nos faltará el agua. Nuestras generaciones que están por entrar en escena se encargarán de reedificar lo que a lo mejor hayamos arruinado. Se levantarán los cimientos con base en la palabra del Señor Dios. Y seremos llamados reparadores de brechas y restaurador de calles, si tú haces lo que la palabra dice que debemos hacer. Hermano, la palabra es una sola, a la cual nosotros decimos sí y amén. Creo en tu palabra. Si estoy vivo, estoy creciendo y cambiando, con amor, con conocimiento y con discernimiento en todo. De lo contrario, nos mandan un sufragio. Padre eterno, Señor de la gloria, tuyo es el poder. Tu palabra es poder, tu palabra es verdad, tu palabra nos cambia y nos transforma. Padre, queremos ser como tú dices que seamos, no solamente unos oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Queremos poner el fruto que tenemos acá, ponerlo en tu altar, Señor, para que tú vengas y nos pongas a un fruto mayor. Porque si tenemos fruto del Espíritu de Dios, asimismo nuestro fruto de justicia resplandecerá como el sol al mediodía. Por eso, Padre, te doy gracias por esta palabra y te pedimos en Cristo Jesús que nos des nuevas fuerzas, nuevo aliento, y te encargues de nosotros para cumplir lo escrito y lo dicho en el día de hoy, Padre. Toda la gloria y la honra es para ti, Padre, y que nuestro fruto sea notorio y evidente, para que tú te agrades y nos digas: este es mi pueblo, esta es mi iglesia, estos son mis hijos. Gloria y honra para ti, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.